Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 9 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Ernesto Morales. Él es gestor, investigador y catedrático. Vamos a hablar justamente de lo que sucede en el Perú. Al menos 25 personas han muerto en el país tras las protestas registradas luego de la cesación en funciones por parte del Congreso del expresidente Pedro del Castillo. Buenos días, bienvenido Ernesto. ¿Qué sucede en el Perú en estos momentos? ¿Y cuál es la situación de su presidenta? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de contarles un poco lo que acontece en mi nación. Lo que tenemos en realidad es una parte muy complicada de una crisis política terrible generada por un intento de golpe de Estado por parte del partido gobernante y además, no está de más decirlo honestamente, todo el plan que orquestaron de implosión social para avalar ese golpe de Estado. Producto de ello, pues la crisis que tenemos hoy en día, producto de ello, las terribles y lamentables muertes de ciudadanos peruanos. Y Ernesto, son 25 personas muertas, hay mucha gente que ya está en las calles rechazando a Dina Boluarte. Estoy viendo un cartel de familiares de los fallecidos que ponen Dina Boluarte asesina. ¿En qué contexto se dieron estas muertes? Bueno, producido el golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, lo que ocurrió fue una vacancia prontamente por el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, lo cual fue respaldado por todas las instituciones del Estado y además por las fuerzas de seguridad. Acto seguido, se pasó según ley a que la vicepresidenta Dina Boluarte ocupara la presidencia de la República. Esto obviamente trajo una retahíla de complicaciones y también de rechazos por parte de quienes que habían sido tanto partidarios desde la izquierda del gobierno de Castillo, como de aquellos que también se ubicaban hacia la derecha y que no estaban de acuerdo con un gobierno de izquierda. Sin embargo, lo que ocurrió inmediatamente fue recurrir a un estado de emergencia, que es cuando se impide las reuniones públicas, para garantizar no solamente el orden público, sino la protección de activos críticos, de hospitales, etcétera, que venían siendo amenazados por las redes del gobierno golpista de Pedro Castillo. En ese contexto, grupos organizados y armados, ¿no?, atacaron a las fuerzas del orden, por ejemplo, en la zona del aeropuerto de Ayacucho. Estas personas, los militares, siguieron el protocolo, como se puede apreciar en los videos, para disolver manifestación para que no avancen. Sin embargo, los líderes de la manifestación asusaron a la población para que se lanzara atacando con cuanto objeto punzocortante y además explosivos tuviesen a mano a las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden reaccionaron y en ese intercambio de ataques de uno a otro lado, pues lamentablemente se han producido estas muertes. Entonces, cuando hablamos de asesinos, cuando hablamos de responsables, hay que pensar no solamente en una autoridad política a la cual le compete asumir lo que ha ocurrido, sino también en aquellas personas que organizaron y lideraron fuera de la ley estos actos de violencia. Ernesto, sabemos que los abogados de Pedro Castillo han renunciado. ¿Cuál es la situación actual del expresidente? Han renunciado primero que su primer abogado, ¿no?, que trató de liberarlo aduciendo de que él sí había cometido un golpe de Estado y que por lo tanto solamente le competía una sanción política y que esa ya se había dado, que era la destitución. Luego él renuncia y luego han renunciado los dos abogados que acompañaron toda la vida del gobierno de Pedro Castillo. Aparentemente ellos lo hacen por una cuestión de principios un tanto tardía, ¿no? Ahora, la situación de Pedro Castillo es que se encuentra detenido en el penal de Barbadillo, está con detención por 18 meses mientras se le hace la investigación respectiva. Esa detención de 18 meses se hace para impedir que pueda fugar hacia otro país debido a que él no solamente está acusado por lo que fue el golpe de Estado, que es una violación a la Constitución, sino además por una serie de carpetas que la fiscal de la Nación vino entregando al Poder Judicial y al Congreso durante el último año
en el cual se le imputan 190 delitos de corrupción. Dios mío. Son las 8:14 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, así como en Perú también es la misma hora. Estamos conversando con Ernesto Morales, él es gestor, investigador y catedrático, y nos está contando esta mañana a esta hora cómo está la situación en Perú. Ernesto, esta mañana escuchábamos en noticias que ya Dina Boluarte ha despedido, por no decir de otra manera, a su primer ministro. Esto es algo que se ve constantemente en los gobiernos de Perú de los últimos 4 o 5 años, la despedida y el bicicletaje de los ministros, la gente no lo quiere, lo voto, tiene una ¿Qué está pasando? ¿Por qué está tan volátil Perú y toda su política? Sabes que me gustó mucho esa palabra que has usado, bicicletaje. Te la voy a tomar prestada cuando dialogue acá en el país. Por favor. Interesante. Toda tuya. Pero volviendo a la pregunta, mira, primero que nada, como ciudadano y como investigador, me preocupa y además me indigna que tengamos esa inestabilidad por parte de quien gestiona el bienestar de una nación. No Correcto. Es nada recomendable que una persona elija a un colaborador, le dé el encargo, le dé la responsabilidad y pasados días, semanas o un par de meses le diga ya hasta acá nomás, porque ese efecto es terrible en la administración del Estado, se estanca todo, se paralizan trámites y se paraliza sobre todo lo importante, que llegue bienestar a cada ciudadano. Ahora, eso en mi país está pasando muy parecido a lo que ocurre con otros países de la región, por la permanente búsqueda de alianzas que permitan a un gobierno mantenerse en el timón de la presidencia del Ejecutivo durante un tiempo legal. Entonces, constantemente dan cambios de timón buscando aliados que le permitan darle oxígeno a un gobierno que habitualmente tiene legalidad, pero que muchas veces lamentablemente carece de legitimidad o, peor aún, del apoyo efectivo de grupos partidarios que le sostengan en el poder. Justamente es el caso, Ernesto. Sí, es porque Boluarte no tiene un partido que lo esté apoyando. Claro, justamente, ¿bien? Ernesto, esa es la situación actual de la actual presidenta Dina Boluarte. Ella es una mujer que está revestida de legalidad, pero no tiene apoyo de ningún partido político fuerte en el Perú. ¿Con quién crees tú que ella va a tratar de conseguir alianzas? Yo creo que ella ha estado buscando muy fuertemente en algunos grupos que por acá denominamos progresistas, que son de la centroizquierda, y grupos también que están hacia la centroderecha, tratando de hacer una especie de alianza amplia que le permita tener lo que muchos de estos grupos plantean, 2 años de gobierno, un año dedicado a reformas, el año 2023 dedicado a las reformas que el país necesita, tanto en política como en constitución, sobre todo en el sistema y proceso electoral, para recién el 24 arribar a las elecciones respectivas. Estos grupos yo creo que pueden darle oxígeno al gobierno y ella debe comprometerse con ellos claramente en una agenda de reformas para hacer viable el país. Ella tiene una gran oportunidad. Es la primera vez que una mujer llega a la presidencia de la República en el Perú, lo cual no está de más mencionarlo. Es además todavía ella una mujer de izquierda, ¿no? Es alguien entonces que podría dar un impulso interesante al reordenamiento del país. Acá en el Perú tenemos la imagen muy clara de quien fuera en vida el expresidente Valentín Paniagua, quien tuvo así un gobierno de año y meses simplemente, en el cual impulsó una serie de reformas que nos dieron al país una estabilidad política por casi 2 décadas, lo cual impactó muy fuertemente para bien en la economía del país. Y justamente, Ernesto, ¿tienen temor los peruanos de que toda esta situación tan virulenta que están viviendo en la política afecte la estabilidad económica que ustedes han conseguido a lo largo de estos años? Efectivamente, mira, y eso se nota, por ejemplo, en que, como ustedes lo deben incluso tener mejor mapeado que yo todavía, en la cantidad de centenas de miles, por no decir millones de peruanos, que han empezado a enfrentar a estos grupos violentistas y que además han organizado marchas por la paz, limpiado de carreteras, restablecimiento de comunicaciones en Piura, en Cajamarca, en Tumbes, en Andahuaylas, en Puno, en Arequipa, etcétera.
Y todos ellos, me incluyo también a mí, tenemos el temor de que estos grupos organizados para la violencia, entre los cuales se ha detectado y detenido a personas que alguna vez militaron en Sendero Luminoso, un grupo terrorista que tenemos acá en el país, pues logren actuar destruyendo alguna infraestructura crítica, por ejemplo, tendido de gas. Tremendo, tremendo. Ernesto, gracias por tu tiempo. Ernesto Morales, gestor, investigador y catedrático peruano, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció, haciéndonos una radiografía de lo que sucede actualmente en el vecino país. Son las 8 de la mañana.